Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Él es abogado, es especialista en temas de comunicación, fue asesor en la formación de la ley de comunicación y precisamente ayer, Romers, fue un aniversario de hablar de libertad de expresión, de derechos de los comunicadores. ¿Cómo analizar esta fecha en el Ecuador que por varios es criticado? Se habla de que no tenemos parámetros tan positivos en lo que tiene que ver con derechos a la libertad de expresión y el derecho de los periodistas. ¿Cómo lo analiza usted cuando estamos precisamente festejando, celebrando, recordando, más que nada, más que una celebración, es un recordatorio de la importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión? Mire, yo voy a coincidir con los críticos de la ley de comunicación en una cosa, en que vivimos una crisis del periodismo en el Ecuador. Ahora, las razones para esas crisis son para mí muy distintas. ¿Por qué hay crisis en el periodismo ecuatoriano? Yo creo que en primer lugar, porque ha cambiado o está en fuerte proceso de cambio la estructura de propiedad de los medios de comunicación. Es la primera vez que yo conozco en un país del mundo que se ha llamado a concurso público por 1.472 frecuencias de radio y de televisión. Y no son las únicas que se van a llamar a concurso, se van a llamar más frecuencias. Esto significa que los actuales titulares de las frecuencias de radio y televisión posiblemente no sean los titulares de las frecuencias de radio y televisión en un muy corto lapso de tiempo y que va a haber una multiplicidad de nuevos actores en la comunicación social, actores comunitarios, actores públicos, pero también actores privados, de todas las magnitudes, pequeños, medianos y grandes, están entrando al mercado de la comunicación. Esa es una primera gran ruptura. Otra gran ruptura es que cuando había un modelo concentrador de medios de comunicación, sobre todo de grandes medios de comunicación, algunos periodistas, no digo todos, algunos, se convirtieron en los voceros oficiales de esos grupos económicos que tenían estos grandes medios de comunicación. Y eran periodistas famosos, con mucha pantalla, con mucho micrófono, pero que sin embargo no representaban los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, la ley de comunicación ha establecido unas reglas para la producción de información de relevancia pública, que antes no existían, o solo existían para aquellos periodistas que trabajaban el oficio con mucha responsabilidad, pero ahora es una regla jurídica válida para todos. Esto ha modificado la forma de producir información. La forma. Usted habla de varios puntos favorables, por decir así, de la nueva estructura que existe en el tema de la comunicación. Pero también esto genera alguna serie de dudas. Usted dice, hay más de 1.400 frecuencias que en este momento fueron llamadas a concurso. Así es. Se habla de la democratización de la comunicación, pero también uno puede decir, ¿por qué hacerlo en un año electoral? Si la Constitución nueva la tenemos del 2008, la ley de comunicación ya va a cumplir 3 años, ¿por qué haber demorado el tiempo y tener un año electoral presente? Además, con todas las crisis que está viviendo el país, para llamar a esto, y a muchos medios y muchos sectores están pidiendo que se dé una prórroga por el tema de Manabí, por el tema del terremoto, Maramí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo, muchas instalaciones de medios colapsaron y por lo tanto no va a ser muy fácil participar en el concurso si usted tiene cosas emergentes que cumplir. Y al hablar de redes, no es solamente en la zona, sino esto involucra al país entero. Miren, hubo ciertas dificultades en el orden técnico y jurídico para iniciar el proceso de redistribución de las frecuencias, de lo que yo tengo entendido. Esas dificultades estaban ligadas a la forma en que 2/3 de los concesionarios obtuvieron las frecuencias. Parece ser que había arreglos ilegítimos
transacciones no legales en la obtención de 2/3 de las frecuencias del espectro radioeléctrico y tuvieron que hacerse una serie de procesos administrativos en torno a la reversión de esas frecuencias. Yo creo que el Arcotel no estaba preparado para procesar esa gran cantidad de casos y se han demorado todo este tiempo en hacerlo. Ha habido también replanteos técnicos en la redistribución de las frecuencias. Porque han habido varios informes, perdón la interrupción, desde Sí. la constituyente de Montecristi Así es. se hizo una auditoría de frecuencias, la Contraloría General del Hizo Estado hizo una auditoría de frecuencias, pero ya son años y años, podemos hablar de 8 años en estos procesos, entonces los tiempos han pasado y esto genera preocupación al vivir un año electoral cuando de pronto se decide hacer un llamamiento para el concurso de frecuencias. Desde mi perspectiva, puede ser que esté equivocado, pero desde mi perspectiva, porque he monitoreado el proceso, efectivamente ha habido informes de auditorías de frecuencias, informes de Contraloría, procesos de reversión, replanteamientos técnicos, producción de normativa para la redistribución. Me hubiera encantado que este proceso se haga al día siguiente de promulgación de la ley, pero por estas razones que son técnicas, que son jurídicas y que son también económicas, diría yo, de alguna manera, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, no tienen la capacidad las instituciones, se han demorado. Ahora, si este es un mal año o un buen año, eso tendrán que decidirlo los ciudadanos, porque finalmente las elecciones están en manos de los ciudadanos. El cambio de manos de los medios de comunicación en este y el siguiente año, desde mi perspectiva, puede incluso ayudar a promover nuevas opciones políticas de aquellas que no estaban tradicionalmente ligadas a los grandes medios de comunicación. No me parece ni bueno ni malo por sí mismo que se haga este año. Encuentro una explicación para que se haga en este año por este retardo que le he dicho, pero en términos políticos hasta me parece favorable que los medios de comunicación cambien de manos en tiempos políticos. Hay varios análisis que puede hacer al respecto. Usted también hablaba de nuevos temas tratados en la agenda mediática. Usted dice, la ley de comunicación permite y exige a los medios tratar temas de diferente índole, no centrarse en el tema político únicamente, sino hablar de diferentes cosas. Ecuador acaba de vivir uno de los terremotos más fuertes de la historia. Hay muchas críticas de cómo los medios trataron el tema, sobre todo el día del problema. ¿Cómo mirar comunicación en temas de riesgos? En este último año hemos vivido las alertas del Cotopaxi, los temas del fenómeno del Niño, deslaves, inundaciones y lo más fuerte, el terremoto. A ver, yo creo que aquí hay necesidad de hacer algo de pedagogía social. Lo primero que deben saber los ciudadanos y también las autoridades públicas es que la información sobre una catástrofe natural, sobre un terremoto, sobre una erupción, es información de relevancia pública. Información importantísima para que los ciudadanos tomen decisiones. Y esas decisiones eventualmente pueden significar salvar vidas, proteger patrimonio, cuidar al propio país. Por lo tanto, esta información de relevancia pública debe ser de la mejor calidad posible, lo más oportuna posible. Significa que hay que verificar que los hechos noticiados efectivamente hayan sucedido, que la magnitud de los hechos sea la que le estamos atribuyendo en la difusión de la noticia y contrastar las versiones de las fuentes relevantes. ¿Quiénes son las fuentes relevantes? Los involucrados directamente, las víctimas, pero también son fuentes relevantes las fuentes oficiales, es decir, las personas que tienen la obligación jurídica de producir información sobre la magnitud del fenómeno. Entonces, lo que debían hacer los periodistas era acudir a unas y a otras fuentes y producir información en la magnitud que cada una de esas fuentes le puede proporcionar. Y las fuentes oficiales debían tener capacidad de reacción para ofrecer esa información. Desde mi perspectiva, tanto los periodistas en medios públicos, privados y comunitarios no habían habilitado protocolos ni tenían la logística suficiente para cubrir las fuentes in situ y para cubrir las fuentes oficiales. Y las instituciones del Estado se demoraron ciertamente en producir información de calidad sobre este tema. Cuando he hablado con las fuentes oficiales me han dicho, mira, cuando hay un terremoto uno no puede ofrecer información al minuto siguiente, tiene que evaluar los daños, la magnitud de la intensidad del terremoto y poco a poco ir produciendo y difundiendo información que sea confiable y útil para la ciudadanía. Sin embargo, efectivamente hubo un retardo,
pero no creo que sea un retardo que de ninguna manera se puede imputar a la ley de comunicación. La ley de comunicación de ninguna manera prohíbe informar sobre este tipo de catástrofes o fenómenos naturales. Al contrario, establece la obligación de informar de forma oportuna, contrastada, verificada, exacta y contextualizada sobre este y sobre cualquier asunto de relevancia pública. Pero todo esto, usted habla de forma contrastada, verificada, validada. Eso toma tiempo también, Sí, no puede ser inmediato. Así es. Y había desesperación, porque si uno sintió el sismo en Quito o en Cuenca, quería saber qué había pasado y dónde era el epicentro. Entonces, generó una serie de problemas y muchísimos ecuatorianos nos informamos a través de cadenas internacionales y no de información local. Entonces, generaron algunos problemas. ¿Cómo generar los protocolos para temas de riesgo? Habíamos hablado, volcanes, sismos, inundaciones. El Ecuador es muy proclive a este tipo de problemas. Sí. Somos conscientes de ello, pero ¿cómo generar protocolos al interior de los medios? A ver, esto es bien importante porque uno puede generar protocolos dentro de las instituciones públicas a cargo de la gestión del riesgo concreto, erupción, terremoto, inundación, cualquier otro. Hay unos protocolos concretos. Estos incluyen la forma en que se ha de monitorizar los fenómenos, las eventuales catástrofes. Estos protocolos incluyen vocerías escalonadas en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel nacional. Incluyen vocerías especializadas. Por ejemplo, no es lo mismo la vocería del INAMI que del geofísico. Esta es la estructura de respuesta y producción de la información que las instituciones públicas deben desarrollar y deben desarrollar también en términos comunicacionales. Esto por parte institucional. Deben decir si hay una zona de desastre, hasta dónde pueden entrar los periodistas, cómo deben reportar y sobre todo deben orientar la información para superar las contingencias adversas, es decir, dar instrucciones a los ciudadanos que permitan salvaguardar sus vidas, su patrimonio, su salud, su integridad. Esto debe institucionalizarse. Puede ser, es mi percepción, que no está todavía debidamente institucionalizado, que estas instituciones públicas a cargo de la gestión de riesgos tienen fallas todavía en los protocolos y mecanismos de activación y producción de información de relevancia pública para la ciudadanía. Luego hay un mecanismo de coordinación con todos los medios de comunicación, sean privados, sean públicos o sean comunitarios. Y los medios, a su vez, todavía no hay en nuestro país, pero generalmente otros países tienen periodistas especializados y destacados para cubrir este tipo de eventualidades, que conocen los protocolos institucionales y tienen contacto en las instituciones. Entonces, cuando ambos enlazan, lo hacen con el único objetivo de proporcionarle a la ciudadanía información oportuna y útil para contrarrestar las consecuencias de una eventualidad negativa como un terremoto. Estos niveles de coordinación, estos niveles de especialización, estos protocolos de activación en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios son una tarea por realizar. No estoy acusando a nadie, estoy explicando cómo debería ser. Ese cómo debería ser, sin embargo, tiene unos costos. Tener un periodista especializado en un tema específico, constantemente alerta, o dos para que puedan hacer turnos, generar esta red de contactos, establecer los protocolos, implica tiempo, implica gastos, implica dinero, pero bien vale la pena hacerlo. Y también implica equipos de apoyo, porque uno, si trabaja en un canal de televisión o un medio audiovisual, necesita cámaras, micrófonos, iluminación y una serie de elementos. ¿Cómo también enseñar a los comunicadores? Usted también es profesor en las facultades de comunicación para no alarmar sin motivo, pero también para generar un elemento de permanente alerta en la ciudadanía. No queremos que la gente abandone sus hogares, pero queremos que esté alerta y que sepa cómo actuar. ¿Cómo mantener al Ecuador? Hemos resaltado en varios programas, es un país que tiene riesgos constantes. ¿Cómo mantener esas alertas para saber cómo actuar, qué hacer? Y no solamente cuando hay un problema como el de Manabí, Esmeraldas, todos estamos alerta. Pasa 2, 3, 4 meses, nos olvidamos de los riesgos y nuevamente volvemos a la rutina normal y no tenemos ni simulacros ni elementos que permitan saber cómo reaccionar en momentos difíciles. Hemos visto que muchas familias nos cuentan, el momento del sismo, corremos, no corremos, nos ponemos bajo el marco de la puerta, nos metemos bajo la cama. No existe realmente una comunicación en gestión de riesgos permanente y positiva en el país. No solamente son los medios, hay una Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Cómo mantener estas alertas y esta preparación en el Ecuador? Hay varias cosas que decir. Yo soy abogado de formación y cuando uno se graduaba de abogado, ya tengo cierta edad, en mi tiempo, no había especializaciones. Uno era abogado de todo.
Entonces tenemos cerca de 30.000 instrumentos jurídicos en el país y uno tenía que ser abogado de esos 30.000 instrumentos jurídicos. Además que se modifican todo el tiempo. Que se modificaban todo el tiempo. Esta falta de especialización hace que muchas veces los abogados cometamos errores en materias especializadas que no conocemos a profundidad. Algo parecido está pasando ahora en la actividad comunicacional y periodística. Usted ha mencionado bien que ahora hay especialidades en la gestión de comunicación de riesgo. Es una cosa muy especializada que tiene que ser trabajada desde la academia, que tiene que ser trabajada en los niveles profesionales y que tiene que ser respaldada por las instituciones públicas. Hay otros tipos de especialidades comunicacionales, comunicación organizacional, comunicación política, periodismo puro y duro. Pues hay que reconocer que el periodismo es un campo de acción tan amplio que requiere personas especializadas, sobre todo cuando se viven, como es en nuestro caso, en un país que está expuesto a varios riesgos de catástrofes naturales, inundaciones, erupciones y, como vemos ahora, también movimientos sísmicos. De todo ello, ¿cómo buscar esa capacitación? Hablamos de los comunicadores y de los medios. ¿Qué ocurre del mundo público y estatal? ¿Cómo trabajar en gestión de riesgos? Hay la Secretaría de Gestión de Riesgos. Vemos que precisamente va a haber un cambio de quien la lidera. ¿Cómo buscar este vínculo de los organismos preparados y especializados con la comunidad? Porque un tema es la parte de comunicación y medios, pero otra parte son los organismos que manejan los temas. También en cada gobierno autónomo descentralizado hay una área de gestión de riesgos. ¿Por qué no existen esos vínculos de ellos con la comunidad y además con los medios? También se puede hablar que en el Ecuador va a haber una serie de reformas precisamente en las facultades y en las universidades en las áreas de comunicación. Se habla de una carrera única en este momento, cuando usted habla de que debe haber varias especializaciones. Sí, la carrera puede ser única, pero debe haber especializaciones por opción. Es decir, yo tengo una base de conocimiento específico en derecho. Todos los que estudiamos derecho romano, derecho civil, derecho penal, y derecho administrativo y derecho constitucional. Exactamente. Pero uno puede optar por ser un abogado constitucionalista o un abogado administrativista. Yo creo que la misma opción puede producirse en el periodismo. Pero eso va a tomar un tiempo. Cuando la universidad pueda darnos oferta pública, digo, universidad privada, pública o a cargo de comunidades religiosas, cuando esa universidad pueda darnos oferta pública de preparación especializada de periodistas, pues ya van a pasar varios años, eso toma tiempo. ¿Cuál es mi sugerencia en este momento? Y es una sugerencia que yo acojo de una iniciativa del Superintendente de Información y Comunicación. Es el momento de contactarse con expertos en gestión de riesgos en otros países de habla hispana que han sufrido catástrofes. Chile es una buena opción porque Chile tuvo un terremoto reciente. México es una buena opción. Y son países más preparados para, es duro decirlo, pero están más preparados para el tema de terremotos, por ejemplo. Así es. Mire, yo tuve recientemente una conversación con el vocero oficial de la Comunidad de Madrid del 911, que es una persona especializada en desastres, y le consultaba la posibilidad de venir al Ecuador a dictar un seminario sobre comunicación de desastres para instituciones públicas y para periodistas de medios de comunicación, de todos los medios de comunicación. Ojalá los medios de comunicación, por lo menos los más grandes, pudieran destacar a alguien, destinar a alguien específicamente para que maneje el tema, para ir generando cierto grado de especialización. Pero estos son paliativos, es decir, podemos traer 2 o 3 expertos de países que tienen más experiencia para que nos ayuden a organizar la comunicación de desastres, tanto en las instituciones públicas cuanto en los medios de comunicación. Eso es una solución temporal. Creo que es una buena solución temporal y en eso podrían invertir tanto las instituciones públicas cuanto los medios de comunicación. Pero la solución a largo plazo está en la universidad. Pública, privada y comunitaria, deben darnos oferta especializada de comunicadores, entre otras cosas de comunicadores que gestionen la comunicación de desastres. Y yo le preguntaba a usted, ¿qué pasa con el mundo público, las instituciones que manejan el tema de gestión de riesgos? ¿Cómo mejorar su vínculo con la comunidad? Porque uno habla de la Secretaría, habla de que cada gobierno autónomo descentralizado tiene un área destinada a la gestión de riesgos, pero muchas veces no son fáciles de ubicar, no son conocidos por la ciudadanía cuando su tarea es permanente con los ciudadanos. Voy a tratar de explicar muy brevemente algo que me explicó este experto de Madrid. Me dijo, mira, cuando uno tiene una zona de riesgo, realmente divide geográficamente esa zona de riesgo.
y no la divide en razón solamente de que el riesgo es mayor en un lugar y menor en otro, sino la divide por razones de accesibilidad y dice, dependiendo de la zona en que ubiques, hasta dónde pueden entrar los periodistas, qué información se puede producir de forma autónoma, es decir, consultando a la gente, qué información no se puede producir de forma autónoma. Se establecen unos canales previamente para distribuir la información y la fuente oficial alimenta constantemente a estos periodistas especializados. Es decir, hay una estructura de comunicación ligada a la gestión misma del riesgo. Creo que los organismos de gestión de riesgo han centrado sus esfuerzos en intervenir en la situación de riesgo para trabajar con las víctimas y posibles afectados. Pero recién ahora están entendiendo que la comunicación de gestión de riesgo es tan importante como la intervención directa con las víctimas. Ambas cosas pueden salvar vidas. Entonces, tienen que ir generando esa estructura. Creo, sinceramente, y no es una acusación, lo vuelvo a decir, que no hemos llegado a ese nivel de preparación respecto al riesgo, pero estamos obligados a hacerlo porque los eventos nos fuerzan a estar obligados a hacerlo. Así es, hay temas que vamos aprendiendo y de manera un poco dura, por no decirlo dramática, con lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Rommel Jurado ha hablado sobre la ley de comunicación, ha hablado de algunos parámetros que se están manejando en el país frente a la convocatoria al concurso nacional de frecuencias, pero sobre todo ha hablado sobre la importancia de la comunicación en el tema de riesgos y cómo debe gestionarse con especialistas esta área y buscar también que las facultades de comunicación del Ecuador tengan periodistas preparados para manejar temas de riesgo y la responsabilidad de los medios de tener expertos en el área para saber cómo tratar que se conviertan en vínculos entre las autoridades y la ciudadanía para generar noticias oportunas, noticias que generen tranquilidad, pero también alertas oportunas. Nuevamente, gracias a Rommel Jurado. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el coronel Víctor Herrera, quien es el jefe de policía de la zona de la Mariscal. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el coronel Víctor Herrera. Él es jefe de la policía de la zona de La Mariscal. Un tema que nos preocupa, coronel, a todos es la seguridad ciudadana, el tema de la violencia, el tema de la delincuencia. Usted maneja una zona muy importante de la ciudad capital. ¿Qué está ocurriendo en La Mariscal con el tema de seguridad, violencia y asaltos? Bueno, buenos días, Claudia. Gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros, a los miembros de la Policía Nacional, de poder socializar el trabajo que viene haciendo la institución, no solo en este sector, sino a nivel nacional. Nosotros debemos hablar que en el circuito de La Mariscal, por muchos años se le consideró como un mito de inseguridad. Hagamos una pequeña reseña histórica y desconozcamos que hace más de 15 años este sector realmente se le reconoció como un mito. Tenemos problemas importantes, problemas que son los detonantes de inseguridad en este sector. Hemos venido trabajando en diferentes cursos de acción. Tomemos en cuenta que el sector de La Mariscal no solo es la Plaza Foch, viene desde la avenida 10 de agosto hasta la Ladrón de Guevara, tenemos la avenida Patria y la avenida Orellana. Son 3 kilómetros cuadrados. Dentro de estos 3 kilómetros cuadrados tenemos una población fija y flotante de alrededor de 200.000 personas. Entonces, esta población es la que realmente, por la carga de diferentes actividades que se dan no solo en la mañana, en la tarde y en la noche, se generan este tipo de Además, delitos. es una zona rosa, una zona donde existe gran cantidad de bares, restaurantes, discotecas, y es un tema adicional para el tema seguridad. ¿Cómo trabajarlo? Usted menciona hace 15 años, uno recuerda la regeneración del sector cuando era alcalde general Paco Moncayo. Posteriormente, las diferentes intervenciones que se han dado en la zona, desde soterramiento de cables en la época del alcalde Barrera, y qué ocurre en el momento actual, porque si es una zona, al ser zona rosa, usted habla de un mito de inseguridad, pero también en donde confluyen una serie de turistas, los jóvenes para divertirse van acá, van allá. Precisamente hoy juega el Independiente del Valle en Argentina, mucha gente va allá a ver los partidos en la Plaza El Quinde, o sea, es todos los 3 kilómetros cuadrados, pero se concentra más en ciertas áreas. Sí, son días críticos son días críticos los días de estos eventos especiales, pero nosotros hemos considerado que hace unos 6 meses el circuito de La Mariscal es considerado un circuito especial. ¿Por qué especial? Porque por este sinnúmero de dinámicas que tiene la Plaza Foch como tal, nosotros hemos considerado como especial y venimos trabajando en coordinación con diferentes servicios. Tenemos el apoyo del personal de caballería, tenemos el apoyo de policía de turismo, de policía de inmigración, estamos trabajando en coordinación con personal de INAPEN y la policía preventiva. Esto nos ha permitido prácticamente a través de la gestión por resultados, que es una herramienta que nos permite ir evaluando semana a semana el trabajo que estamos haciendo, ver el efecto que hemos tenido en comparación de los 7 delitos de mayor frecuencia entre el 2014, el 2015 y este 2016. ¿Cuáles son los 7 delitos? Porque uno piensa muchísimo en tema de robo, pero también piensa en microtráfico y tráfico de drogas. ¿Cuáles son los delitos con mayor repetición en estas zonas y cómo han logrado bajar índices? ¿Qué ocurre entre el 2014 y el 2016? Prácticamente el delito de mayor frecuencia era el robo a personas. Digo era porque nosotros hemos disminuido al 22.2%. Tenemos un problema con el robo de accesorio a vehículos, que era el segundo delito de mayor frecuencia, y el tercero era robo a las unidades económicas. En estos últimos meses, usted recuerda, hemos tenido detenciones de bandas delincuenciales que nos ha permitido reducir este tipo de delitos a través del acompañamiento de la policía comunitaria en el cierre de los restaurantes, de los bares, de las discotecas. Hemos trabajado prácticamente con las comisarías, con la intendencia, en controlar que todos los documentos estén en regla y que no se permita el ingreso de menores de edad y con las respectivas cédulas de identidad, porque uno de los detonantes principales de inseguridad era el exceso en la ingesta del alcohol. Prácticamente con las denominadas matinés, a partir de las 3 de la tarde, ya a las 7, 8 de la noche teníamos problemas de riñas y de peleas. Este control de las matinés con el personal de intendencia y de comisaría nos ha permitido reducir estos índices. Y prácticamente nosotros hemos reducido, como les decía, del 22.7% de 1.116 a 803 en el 2015, en el delito de robo a personas.
Estamos trabajando en coordinación con las universidades, con la Universidad Salesiana, en mesas de trabajo para poder determinar corredores seguros para los estudiantes. Tomemos en cuenta que en el sector de la Mariscal tenemos la Universidad Salesiana, tenemos la Universidad Andina, la Politécnica Nacional y la Católica. Tenemos una población estudiantil estamos muy abriendo, grande. eso le digo, teníamos una población flotante bastante grande. Y eso genera inseguridad porque prácticamente son jóvenes que están trasladándose en forma permanente en la mañana, mediodía y en la noche, como y además cargados de decía. Computadoras, de dispositivos atractivos Justamente, para los amigos de lo ajeno. Esos son los objetos calientes para los delincuentes, los celulares, las computadoras, las mochilas de los estudiantes. ¿Cómo conocer cuáles son los corredores seguros? Yo precisamente soy profesora de la Católica. ¿Cómo indico a los estudiantes cuáles son corredores más seguros donde existe menor posibilidad de ser víctima de un asalto? Usted ha podido evidenciar que nosotros hemos puesto el vehículo, el UMAG, el que tiene las cámaras, afuera de la Universidad Católica. Hemos determinado la Avenida Patria con mayor presencia policial, con patrulleros y motocicletas, la Avenida Ventimiglia y la Avenida Colón. Esos son los corredores seguros porque nosotros hemos acentuado más el patrullaje desde la Avenida 10 de agosto, la Avenida 6 de diciembre, desde la 12 de octubre. Esto nos ha permitido tener un mejor control para darles mayor seguridad a los estudiantes. También estamos trabajando en la elaboración de cartillas de autoprotección y seguridad y estamos trabajando en charlas con los estudiantes para darles ciertas normas, ¿no es cierto?, para que sepan cuáles son las situaciones de prevenir, porque nosotros siempre hemos hablado que en seguridad la prevención es del 95%. Prácticamente si nosotros les damos normas de autoprotección, ellos van a saber cómo conducirse y qué es lo que deben hacer para evitar ser víctimas de robo. Usted hablaba, coronel, del tema de las matinés, que han logrado evitar que los adolescentes y menores de edad participen y que después salgan en estado de embriaguez. ¿Qué ocurre con las horas máximas? ¿A qué horas deben cerrarse los centros de diversión y entretenimiento? ¿Cuál es la normativa en la ciudad y específicamente aquí en la zona de la Mariscal? Bueno, a la zona de la Mariscal es una zona especial turística, SED, ¿no es cierto? Entonces, como zona especial turística, tiene un permiso especial de funcionamiento y prácticamente los bares se cierran a las 15 horas, se cierran, perdón, a las 03 de la mañana. 3 de la mañana, y la hora máxima es el permiso. Entonces, la Policía Nacional, a través de un dispositivo especial, nosotros lo conocemos como un barrido, ¿no es cierto? Hacemos un barrido con motocicletas, con patrulleros y prácticamente desde las 2:30 ya están haciendo el acompañamiento en los bares y discotecas para que se cierren los locales y evitar esto que le decía que se daban antes, ¿no es cierto?, las líneas de peleas. Lógicamente, concientizar a los jóvenes es un poco difícil en este sentido, pero debemos entender que ahí había ciertas situaciones, como le decían, que generaban inseguridad. La situación del control del espacio público por estos denominados vigilantes de vehículos, de las personas que se dedican a los denominados flayeros, que son los que hacen los llamados a las discotecas, y la situación de los terrenos y casas baldías. Eran 3 circunstancias que permitían que esta gente no justifique su temporalidad y su habitualidad en el sector. Nosotros hemos hecho un levantamiento de perfiles en riesgo y hemos determinado que son alrededor de 220 personas que deambulan en el sector de la Mariscal sin una justificación clara. 220 personas. De las 220 personas tenemos 46 con antecedentes penales. Estas personas son registradas en los UPCs, son levantadas fichas, son tomadas fotografías y nosotros estamos monitoreando especialmente en las horas de la madrugada qué es lo que están haciendo. Podemos indicarles que en las últimas semanas hemos detenido bandas organizadas que se dedicaban al robo en los corredores del trolebús a partir de las 2 de la mañana, porque era la hora fija para que ellos puedan aprovecharse de estas personas. Hace 15 días tuvimos un trabajo con las unidades de inteligencia donde se pudo detener una banda internacional de tráfico de drogas con 90 kilos de clorhidrato de marihuana, esta carga era justamente para el sector de la Mariscal. O sea, estamos hablando de que cada kilo son... Nosotros estamos hablando de 90.000 dosis para el sector. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en diferentes ejes. El uno era la situación de los distribuidores, que en diciembre, del 22 de diciembre, nosotros hicimos un operativo eslabón donde se levantó y se detuvo a 30 personas. Pero ahora estamos yendo un poco más arriba, donde las personas que están encargadas de la distribución. Pero como les decía, el problema de aquí es un problema de salud pública. Hay un problema que es la situación de la demanda en sí como tal.
Y la demanda genera oferta, eso es indudable. Y usted habla del tema de salud pública. Nosotros estamos tratando de intervenir justamente en la oferta y también trabajar en la demanda a través de charlas de prevención. Ahora, coronel, ¿cómo buscar ayuda? Si uno vive en la zona, vive en el perímetro que usted mencionaba, la 10 de agosto hasta la Ladrón de Guevara, desde la Orellana hasta la Patria, en fin, todo lo que comprende la Mariscal, ¿cuál es la forma de llamar, pedir ayuda, cómo activar los teléfonos de ayuda inmediata en caso de que uno sea víctima de un asalto, el domicilio sea víctima de un robo, o cuando puede mirar actuaciones indebidas en este perímetro? Nosotros venimos trabajando a través de medios tecnológicos que nos están dando un excelente resultado. El primero es uno denominado el chat comunitario. El chat comunitario nosotros los hemos dividido en 3 cuadrantes, ¿no es cierto? Cada cuadrante tiene sus 2 oficiales que están monitoreando de forma permanente el chat. Usted ingresa al chat y a través de ese chat de seguridad hace las denuncias, ¿no es cierto? Lo que usted decía, personas sospechosas, vehículos sospechosos, personas que están expendiendo drogas. Entonces, de forma inmediata, estamos hablando de alrededor de no más de 2 a 3 minutos, la policía ya está ahí acudiendo al auxilio. La otra es a través del botón de seguridad, a través del celular, usted aplasta el número 5, a través de la policía comunitaria se lo activa y enseguida también tiene la respuesta por parte de la policía. ¿Usted piensa que en estos últimos meses ha mejorado el nivel de seguridad? Nosotros estamos trabajando como una policía de proximidad en solucionar todos esos eventos que se han presentado dentro de la comunidad. Como le decía, ahora tenemos el UPC en el sector de la Reina Victoria y Cordero. Esa casa era una casa abandonada que era utilizada por los delincuentes, por los emprendedores. Ahora es una unidad de policía comunitaria. Tenemos unidades de respuesta en cada uno de los UPCs, 2 son nuevos, 2 son antiguos, y sin embargo nosotros tenemos un nivel de respuesta adecuado. Y lo que nos ha generado el éxito es la comunicación con la comunidad. Ese nexo, esa comunicación. ¿Y cómo trabajan con el municipio? Que usted decía que es una zona de alto turismo. ¿Cómo es el vínculo con el municipio? Sí, también venimos trabajando, el arquitecto Alfredo León es el responsable del sector de la Mariscal. Venimos coordinando, como les decía, es importante también la participación de ellos en las áreas de responsabilidad, especialmente en el control de bares y discotecas. Entonces, esa coordinación, el trabajo con los vendedores ambulantes, con la ingesta de alcohol, con la situación de las personas que están en situaciones de mendicidad, nos ha permitido tener ese tipo de control. Entonces, lo importante es esa trilogía, ¿no es cierto? Las autoridades en coordinación con la Policía Nacional y especialmente con la ciudadanía, que son los actores principales. Temas muy importantes, esta trilogía que menciona el coronel. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y también de Telesucesos, la presencia del coronel Víctor Herrera. Él es jefe de policía en la zona de la Mariscal. Habla de que hay parámetros que se están mejorando, hay mayor seguridad en la zona, hay una relación mucho más permanente entre la policía y la comunidad y los ciudadanos. Él nos da ejemplos como temas tecnológicos de un chat comunitario o activar botones de emergencia para evitar que existan problemas. Y él además señala que hacen un trabajo permanente, ven a las personas que no tienen nada que hacer, que están paseándose a altas horas de la noche y por lo tanto generan riesgos. Así es que están haciendo un trabajo permanente, habla de los 4 UPCs, de la relación policía y comunidad. Nuevamente gracias al coronel Víctor Herrera. Antes de ir a una pausa, queremos recordarles a ustedes que se acaba de cobrar las utilidades, es momento de invertirlas y cumplir con tus metas. Con Chevy Plan puedes tener tu auto nuevo sin intereses con la cuota más baja del mercado. Con Chevy Plan, planificando, sales ganando. Vamos a una pausa y estará con nosotros el ingeniero Fabricio Correa. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016
Toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital, pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el ingeniero Fabricio Correa. Él quiere hablar aquí en Radio Sucesos y Telesucesos sobre posibilidades de reconstrucción. Ha visitado la zona de desastre, ha estado en Manabí, Esmeraldas. Quisiéramos saber cuál es su impresión de lo ocurrido en este sismo que ha conmovido al país y ha conmovido a la comunidad internacional cuando se habla de más de 600 fallecimientos y miles de personas que se quedaron sin vivienda. ¿Qué pasa en la zona? ¿Cómo poder ayudar y reconstruir lo más rápido posible? Muy buenos días, Claudia. Buenos días a los amigos que nos escuchan y nos ven. Efectivamente, de inmediato acudimos con mi hijo Juan José a la zona con un producto que hemos desarrollado de purificación de agua, porque la gente lo que clama de inmediato es agua pura. Y instalamos más de 40 plantitas por toda la zona, que hemos atendido como 25.000 familias con eso. Callado. Y eso nos permitió recorrer todas las carreteras y darnos cuenta que la foto del medio siempre es escandalosa porque tiene que causar impresión. Entonces le toma la foto... Es lo que le impacta. El día del terremoto veía las carreteras rotas, o el día siguiente, el 17, y veía supermercados con las perchas que se habían caído, porque es lo que nos da la magnitud del movimiento. Exactamente. Pero cuando uno recorre la carretera se da cuenta es que el acceso al puente, 100 metros, está dañado y eso se repara muy rápido y económicamente. Luego las uniones de las... Pero el puente está bien, que es lo importante. Sí, y es lo que caro además, porque hacer el puente es que es caro. Luego las uniones de las losas
por la fricción, el choque, se habían partido. La misma gente de la zona, para que puedan pasar los carros, retiraba los pedazos de hormigón y ponía tierrita como un policía acostado. Había un derrumbe seco, mucho menos molestoso de arreglar que los de Aloa, que suceden una vez a la semana. Y efectivamente lo estaban arreglando. Y así, entonces, por una parte usted tiene la afectación estatal que debiera estar asegurada, porque así manda la ley. Por lo tanto, gran porción de la afectación estatal, pública, la tienen que cubrir los seguros. La más importante que yo vi... ¿Las carreteras están aseguradas o deben estar aseguradas? Porque a veces uno piensa seguro igual a un edificio o a una planta hidroeléctrica. ¿Qué ocurre con las carreteras? ¿También deben asegurarse? Todo se puede asegurar, pero le mentiría si le digo el alcance. Pero en todo caso, con 10 millones de dólares le queda vuelto reparar las carreteras. Los otros daños ya se venían dando por asentamientos y eso es otra conversación. Pero están transitables. Los edificios públicos, el más afectado de lo que yo observé es el Hospital de Chone. Es un hospital que ya el Cuerpo de Bomberos, hablé con el jefe del Cuerpo de Bomberos, venía advirtiendo desde hace muchos años que estaba en peligro de colapsar, los ascensores no funcionaban y efectivamente colapsó. ¿Por qué? Porque no solamente usted tiene que reponer el edificio, sino el instrumental. Y el instrumental suele ser tanto más caro que el edificio. Las demás son oficinas, UPC, escuelas. Me preocupa que muchas de las viviendas que hizo el Midubi colapsaron, eso es muy grave, porque yo sí le acepto que una persona pobre construya precariamente porque prioriza el cobijo sobre la seguridad. O la construcción informal versus la formal. Si es construcción informal ilegal que no fue aprobada, uno puede encontrar, no es justificativo que se venga abajo, pero encuentra otra lógica, como usted dice. No, si es justificativo, usted póngase en los zapatos, si es que los tiene una persona pobre, y prefiere el cobijo a la seguridad. Yo he tenido la oportunidad de estar en Puerto Príncipe, el famoso terremoto de Puerto Príncipe mató 300.000 personas, y como allá hay huracanes, hacían las cubiertas de losa, pero la losa pesa, con lo cual el temblor que fue menos fuerte que el de Pedernales y de menos tiempo, solo 15 segundos, hizo colapsar y morir 300.000 personas. Pero luego estuve en Chile, en el terremoto del 27 de febrero del 2010, si no recuerdo mal. Y es el mismo año que el de Puerto Príncipe. El de Puerto Príncipe fue en enero y el de Chile fue... ¿Y por qué lo tengo tan grabado? Porque mi hija se acaba de casar con un chileno, regresa de la luna de miel y le toca tremendo terremoto. Y entonces fuimos allá con la Tatiana, con mi mujer, a visitar a mi hija. A Dios gracias, la infraestructura, Chile, estaba intacto. ¿Por qué? Porque allá sí son muy estrictas las autoridades, muy estrictas, por las experiencias que han vivido y viven. Tienen prácticamente un terremoto de más de 8 cada 3, 5 años. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Y aplaudo la decisión del presidente de impulsar que la Fiscalía investigue, porque en Chile el árbitro del partido, el que hace respetar la ley, es la autoridad. Siempre va a haber, como hablábamos, la desesperación de la persona pobre de tener un techo para sus hijos. Y por lo tanto, no le va a importar cumplir las reglas. Pero la autoridad tiene que intervenir. Y aquí no hay autoridad que intervenga. No se controlan los permisos de construcción. Peor los diseños y las edificaciones. Y no hablemos de una fiscalización. Entonces, yo creo que ahí sí hay que poner el dedo en la llaga y sancionar, con prisión o con lo que sea, a las autoridades municipales que no controlan los permisos de construcción y la calidad de las edificaciones. Volviendo a su pregunta y asociando con esto de Chile. Piñera, que se acababa de sentar en el sillón unos 10 días después del terremoto, lo tomó con calma, porque lo que requiere emergencia, lo que requiere urgencia es atender a los damnificados, mover escombros, sacar a los atrapados, atender a los heridos, abastecer con agua, abastecer con comida. Pero la reconstrucción se la toma con calma. Todo ingeniero primero tiene que evaluar y planificar. Entonces Piñera se tomó 6 semanas en evaluar el daño. El daño era 10 veces mayor que el nuestro. Aquí yo calculo, y he conversado con las cámaras de la construcción,
los daños tienen que estar alrededor de $1.000 millones. ¿Y por qué se habla de 3.000 millones, ingeniero? ¿Y por qué se hablan de que esos son los costos y que además va a entrarse un nuevo análisis? Precisamente ayer y hoy está empezando a reanalizarse los daños, pero a priori dijeron el daño es de al menos 3.000 millones. Eso es lo que le deja a la gente una mala sensación, ¿no? Como que aprovechando la tragedia, que es lo que dicen en las redes sociales, yo solo lo repito, aprovechando la tragedia, se magnificó el daño, primero para justificar como que eso afecta el Producto Interno Bruto. Ya vamos a explicar lo que es el Producto Interno Bruto. Como que eso afecta a la baja y justificar de esa forma que no se van a cumplir las expectativas del gobierno, que decía que solo íbamos a decrecer 1%, sino la de la Banca Mundial, que dice que vamos a decrecer 6%, que es gravísimo. Segundo, la urgencia en tirar el paquetazo de medidas a los 3 días sin saber la verdadera dimensión de la tragedia, dio la impresión de que ya lo tenían planeado. Y en efecto, si se ha caído 30% la recaudación del IVA y este nuevo impuesto apunta directamente a aumentar el IVA, da la impresión de que efectivamente lo tenían en el cajón y aprovecharon la tragedia. Otra cosa que molesta a la gente es que, como decimos cuando jugamos vóley o cuando usted juega carta, pinta la tuya, pues a ver, pinta tu parte. Entonces, ¿qué hizo Piñera? Luego de 6 semanas de un daño que, le repito, era 10 veces mayor, 11% del PIB, lo primero que anunció es las medidas que iba a tomar el gobierno de reducción del Estado, ministerios, instituciones, de inversiones que se podían postergar, de gasto. Luego, ellos sí tenían un ahorro, como lo tuvimos nosotros hasta que comenzó el gobierno. Había un ahorro para estas contingencias. Ecuador es un país altamente riesgoso. Tenemos 4 volcanes activos. Tenemos el Sangay, tenemos el Tungurahua, tenemos el Reventador, 5. El Guagua Pichincha también hace su broma. No, tenemos muchos más. Vivimos en una zona, en el cinturón de fuego. Me refiero a los que hemos visto la humareda y hemos visto actuar. Entonces, tenemos corriente El Niño, tenemos zona sísmica, por lo tanto, era vital contar con eso, pero no lo tenemos. Pero el gobierno nos dice, a ver, ciudadanía, nosotros primero nos ponemos la camiseta y hacemos el esfuerzo y ahora pedimos tu colaboración. Y finalmente, genera mucha duda que esta reconstrucción se vaya a hacer a través de un ente centralizado en Quito, en donde los fondos que se recauden no estén destinados exclusivamente con candado a la reconstrucción. Dicho esto, eso lo hizo bien Chile, más el control de las autoridades, y Chile encontró, y ese es mi mensaje de optimismo, y es por lo que me invitó Pepe Naja, aquí en la tragedia hay una oportunidad, como en toda crisis. ¿Qué sucedió luego en Chile? Chile creció 3 puntos más del PIB esperado. ¿Por qué? Porque la reconstrucción le dio trabajo a la gente. La reconstrucción hizo que se vendan materiales. La reconstrucción hizo que se vendan electrodomésticos. Acuérdense que todos los televisores se caen al piso y se rompen. Que la refrigeradora estuvo aplastada. Que la cocina. Entonces, todo esto dinamiza la economía y lo más probable que suceda es que Manabí aporte al Producto Interno Bruto, que es lo que produce el país. Por eso es que, ojo, el daño ocurrido, que puede ser 1.000 millones y equivale al 1% del PIB, no afecta el PIB. De la misma manera que el choque de un camión de reparto no afecta la producción de la fábrica. Pero reparar los daños sí va a generar empleo, y el principal problema del Ecuador es el desempleo. Entonces, hay un desempleo rampante, y va a ayudarnos a que la caída del PIB de la producción del Ecuador sea un poquito menor, porque Manabí va a generar mucha inversión. Entonces usted ve oportunidades pese a las crisis. ¿Cómo usted valora que existe una pérdida de 1.000 millones que discrepa con algunas declaraciones del propio gobierno? ¿Cómo y en qué se debe actuar de manera emergente? Usted hacía críticas a las casas del Midubi, decía, esas se vinieron abajo y hay que revisar qué pasó. Casas construidas por el Ministerio de la Vivienda. ¿Cuál debe ser el trabajo inmediato en la zona? Ya se rescataron víctimas,
se rescataron cuerpos. Ayer hablábamos con el miembro del Cuerpo de Bomberos y decía lo importante para los ecuatorianos también es enterrar a sus muertos. Algo durísimo, pero es real, la gente quiere hacerlo. Muy duro. Esto va cerrando una serie de elementos hasta psicológicos. ¿Qué es la emergencia ahora? Usted dice la emergencia, ya, abastecimientos, agua, eso es algo permanente que tiene que durar varios meses hasta que se reactive Manabí y Esmeraldas. Pero ¿en qué obra pública hacer? ¿Cómo evaluar las necesidades? Mencionó Hospital de Chone, pero ¿qué más es emergente ser evaluado en estas zonas? Muy bien. Usted tocó una fibra sensible porque es comunicadora. Es muy duro para los que han sufrido no solamente pérdidas humanas, sino pérdidas físicas. O sea, el hogar suyo comporta una carga psicológica haberlo perdido. Pero hay que pasar la página. Es doloroso, hay que pasar la página. Yo digo, evoquémoslo como los héroes, como evocamos a los héroes que nos dieron la independencia y el crecimiento económico. Aquí estas personas fallecieron, pero le dieron a Manabí y al Ecuador una oportunidad de reconstruirse, de ser mejor, de tener trabajo. Entonces, lo primero ya está hecho. Había que habilitar las vías, todas las vías, como le digo, están bien. Había que reconectar la electricidad. Eso se va haciendo poco a poco porque puede haber electrocutado, puede haber cortocircuito. En Tosagua, y además hay tendido caído, no es muy fácil reactivar si no existen líneas para... Es que en Tosagua pasó eso, o sea, hubo un incendio el día martes después del terremoto y luego se incendiaron 6 casas, que eso sí trascendió a la noticia. ¿Por qué? Porque se mueven los cables y generan cortocircuitos, que son difíciles de detectar y la gente quiere rápido que vuelva el fluido eléctrico. Entonces ya tenemos agua, tenemos electricidad, que son los requerimientos básicos. Luego, paradójicamente, hay que reconstruir primero el empleo, la industria. Las camaroneras, a Dios gracias, no se han visto tan afectadas porque es el principal rubro económico junto con el turismo de la zona. Pero las camaroneras son las que generan riqueza y empleo en Pedernales, en Muine, en Jama, Canoa, Bahía. Entonces, el sector camaronero, a Dios gracias, no vio sufrir mucho. Por ahí se rompió un muro y se fueron los camarones, por ahí una estación de bombeo, que es lo que nosotros fabricamos y por eso estamos al tanto con los problemas de los clientes camaroneros de la zona. Entonces, eso hay que reconstruirlo rápido porque se necesita generar empleo, volver a generar venta de camarón. Con eso va a empezar a dar otra vez vuelta la rueda de la economía porque se genera compra, se genera gasto, se genera lo acá. Y paradójicamente, fíjese, he dejado para el último las viviendas, porque de alguna forma, puedo parecer duro, pero de alguna forma, las instalaciones provisionales tienen a veces más servicios que los que tenían los damnificados, sobre todo los más pobres. Entonces, esto se tiene que hacer de una manera más lenta, muy planificada, muy planificada. Hay mucha construcción prefabricada de alta calidad sísmica. En Chile, usted entra en internet o hace una visita y va a encontrar cualquier cantidad de soluciones prefabricadas para lo que es más urgente, las escuelas, los hospitales, de alta calidad, porque allá tienen que pasar por el Instituto Sísmico recibiendo una certificación. Entonces, hay que ir así y paradójicamente, le vuelvo a insistir, lo final son las viviendas, donde tenemos que aprovechar la tragedia para hacer un barrido y volver a planificar bien, hacer la infraestructura subterránea bien y construir, sobre todo construir bien, con normas antisísmicas. Eso hasta en Chile, con todas las flores que le he echado a Chile, tarda. De hecho, leí esta semana la noticia de que el gobierno chileno está tumbando, escúcheme bien, está tumbando como 170 casas, no recuerdo bien el número, de un constructor que no cumplió exactamente las normas sísmicas. O sea, las casas están terminadas y están bien, pero no pasan el examen sísmico y las van a tumbar. Y estamos hablando que ya pasaron 5 o 6 años del sismo fuerte, ¿no? Pero lo importante es tener normas de prevención y evitar que sucedan tragedias. Es lo mismo que usted dijo en la entrevista al coronel. Dijo el coronel, el 95% es prevención, dice el del crimen. ¿Ya? Acá también el 95% es prevención porque al final siempre estamos expuestos a una... Estamos expuestos, el Ecuador, como lo hemos mencionado a lo largo de diferentes entrevistas, vive en una zona de riesgos. Queremos agradecer al ingeniero Fabricio Correa. Él nos ha hablado de ejemplos de lo que pasó en Puerto Príncipe o lo que pasó en Chile, y él habla de que, de acuerdo a la visita que ha realizado a la zona de desastre, él calcula que no es más allá de $1.000 millones.
Esto es lo que él menciona. Habla también de la importancia de que efectivamente el gobierno nacional y el señor presidente castigue a quienes no cumplieron normativas, autoridades que permitieron hacer construcciones sin los cuidados para una zona sísmica. Son una serie de elementos que también apuntan, de acuerdo a él, a mirar las oportunidades que existen en Manabí y Esmeraldas. Una reactivación del aparato productivo, una reingeniería, una reconstrucción de la zona puede generar puntos a favor hasta en el propio Producto Interno Bruto, porque se genera empleo, se genera trabajo y lo más importante, se genera esperanza y nuevas formas de vida en el área productiva. Lo importante en ese momento, él dice, reconstruir la infraestructura de hospitales, escuelas y pensar muchísimo cómo reconstruir las viviendas para que sean viviendas dignas. Retomamos lo que Ander Guayasamín nos decía la semana pasada. La arquitectura para pobres no debe ser una pobre arquitectura. Así es que nuevamente gracias al ingeniero Fabricio Correa por estar con nosotros. Queremos agradecer a nuestros anunciantes, a Cheviplan, a IMAP, que habla muchísimo del agua para Quito, también a la Cooperativa Policía Nacional, a Humana, que cuida nuestra salud, y también otra opción de tener carros es el nuevo Kia Cerato. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.